Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes. Es el deseo de mi corazón. Y en nombre de la Fundación Gobierno de Dios les habla este servidor, José Bolívar. Porque soy tu revelador. Soy el que soy. Vamos a ver un tema que tal vez ustedes creen que ya lo tienen solucionado, que ya lo saben, pero realmente no es así. Y es acerca del pecado. ¿Qué es realmente el pecado? ¿Qué fue lo que vino a hacer Jesús en esta tierra? El concepto del pecado que tiene la humanidad es simplemente transgredir la ley de Dios. Para muchos religiosos, por ejemplo, el pecado, hacer ciertas cosas cotidianas, normales, comunes y corrientes, y faltar a ellas, supuestamente ese es el pecado. La ley es la vida misma, y no las reglas de su conducta. El mal es una transgresión de la ley. Si es la vida misma, ¿de qué se trata realmente el mal? Porque para muchas personas mal es tal cosa, mal es tal otra. Que fumar, eso no es mal, eso es uno ser estúpido, porque pues ¿cómo se va a dañar uno el organismo, no? El pecado es tomar cerveza, eso no tiene mal, eso ya es una persona que ya tiene un problema bastante serio, tiene un vicio. Eso es lo que la gente piensa como pecado. La ley es la vida misma y no las reglas de su conducta. El mal es una transgresión de la ley y no la violación de las reglas de conducta que pertenecen a la vida, que es la ley. O sea, la ley es la vida. Pero ¿cómo podemos entender eso si la ley es la vida? ¿Cómo se transgrede la ley? Pues precisamente cuando una persona ataca a un hermano, de alguna manera está transgrediendo la ley. A veces no le prestamos atención y pensamos que cumplir los mandamientos es la ley. Y eso pues no es así. Jesús tuvo un encuentro con alguien y él le dijo: Señor, yo he cumplido toda la ley desde mi juventud. ¿Qué más me falta para heredar vida eterna? Y le dijo: bueno, está bien que haga ese tipo de cosas, pero es que la vida eterna no consiste en eso. ¿Qué es el pecado realmente? El pecado, como bien sabemos, es simplemente creer en la irrealidad. Dale más valor a todo esto que estamos viviendo, darle más importancia al ego y entrar en una irrealidad, que es lo que la humanidad está haciendo, sin entender que como personas no vamos a estar todo el tiempo en la carne. Pero el ego te dice que tú vas a estar todo el tiempo en la carne. Eso es un punto interesante y que designa todo esto como pecado. Hay muchas maneras de considerar el pecado, pero desde el punto de vista filosófico del universo, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista que debe ser como para que nosotros entendamos, el pecado es la actitud de una personalidad que deliberadamente resiste la verdad. ¿Y qué es la verdad? Pues es precisamente eso. Si Dios Padre es espíritu, ¿tú qué crees que seas tú? Pues lógicamente que eres eso. De alguna manera no lo eres todavía, pero lo vas a hacer, porque de eso se trata todo este tipo de trabajo. Empezamos en un mundo material como este, pero vamos subiendo y vamos creciendo, vamos llegando a esos niveles que son los niveles del espíritu, pero tú realmente eres eso. Entonces, si tú eres espiritual, si tú eres un espíritu, pues bueno, no tiene que ver con la materia, ¿verdad? Estamos viviendo esta vida en lo material, claro, estamos viviendo esto y podemos hacer algo muy interesante, aprovechar cada situación de estas para nuestro propio crecimiento, pero no somos eso. Tanto es el punto que nos hemos olvidado de todo lo que es la vida espiritual, porque lógicamente los profesores, los maestros que tenemos, los líderes religiosos que tenemos, pues simplemente dicen que nosotros somos cuerpo. Es más, alguna religión está insistiendo en que ustedes van a ir al cielo con todo y cuerpo. ¿Que por qué? Pues porque Jesús resucitó, supuestamente, pero eso no tiene sentido. Él no resucitó en la carne, Él no resucitó de esa manera. La carne se quedó en este planeta porque es parte del planeta, pero Él resucita de una manera diferente, de ese alguien que es realmente usted, algo que no es material y que la materia no podía tocarlo. Se da uno cuenta, por ejemplo, un espíritu pasa una pared sin ningún problema, no lo toca, es decir, la materia no lo afecta, no lo detiene. Si tú eres hijo de Dios, pues tú eres espiritual. Pero el problema y el pecado significa creerle a Lucifer y creerle al ego de que tú como persona eres un cuerpo. Hay muchas maneras de considerar el pecado, pero desde el punto de vista filosófico del universo, el pecado es la actitud de una personalidad que deliberadamente resiste la realidad. Se puede considerar el error como un concepto erróneo o una deformación de la realidad. Eso es error, deformar la realidad. Yo me creo cuerpo, pues ya estoy en pecado. El pecado tiene que ver con la vida. Al pensar que es un cuerpo, que es eso, está infringiendo la ley de Dios, que es la vida misma. Está perdiendo lo más importante, que es sentirse como de verdad eres un hijo de Dios. La maldad
es una realización parcial de las realidades del universo o una falta de adaptación a ellas. Vuelve y me habla de la realidad. Me está hablando por 3 veces sobre la realidad. La realidad, la realidad y la realidad. Pero el pecado ya es algo mucho mayor, pero el pecado es una resistencia intencional a la realidad divina. Si Dios es espíritu, ¿qué eres tú? Pues nosotros también tenemos que tener algo de ello, ¿verdad? Tenemos que empezar a vivir ese tipo de cosas, a sentirlo de verdad en nuestro corazón, a sentirlo en nuestro ser. Pero desgraciadamente, pues lógicamente no lo vamos a ver de esa manera. El optar conscientemente, oponerse al progreso espiritual. Si yo no soy consciente de lo que soy, yo no voy a crecer. Puedo ser un religioso, pero no voy a crecer espiritualmente. No va a pasar nada. Voy a seguir en lo mismo. Y eso es lo que precisamente ha pasado con todo el mundo. Todo el mundo ha vivido en pecado todo el tiempo. Cuando viene Cristo Jesús a esta tierra y nos libera del pecado, nos libera de una ley que nos tenía metidos en una cantidad de cosas que no tiene sentido, ya lo hemos leído en la Biblia. Nos libera precisamente de esa ley que hace que el hombre o la humanidad ya no piense tanto en Dios, sino que se meta tanto en las cosas de este mundo, que el dinero, que una cosa, que todo eso, porque eso es lo que ofrece, ya nos hemos dado cuenta, Jehová, eso es lo que ofrece Jehová. Y claro, pues claro, cuando una persona se mete dentro de eso, se olvida de la vida espiritual, se olvida de lo que es realmente. Nosotros como hijos de Dios deberíamos de empezar a sentir y a vivir como nuestro Padre vive y como Él siente. Ese es precisamente el objetivo. La maldad es una realización parcial de las realidades del universo o una falta de adaptación a ellas. Pero el pecado es una resistencia intencional a la realidad divina. El optar conscientemente, oponerse al progreso espiritual, es precisamente eso. Optar conscientemente, oponerse al progreso espiritual. En tanto que la iniquidad consiste en desafiar abierta y persistentemente la realidad reconocida. Vuelve y me habla de realidad y me sigue hablando de la realidad. ¿Qué es la realidad? ¿Lo que vemos? Pues no, lo que vemos no es realidad. Para nosotros puede que sea realidad, pero a nivel espiritual no existe. Un espíritu pasa de largo por este edificio, puede pasar incluso de largo por un cuerpo. Para él es irreal. Si tú vas por un lado y no tocas eso, quiere decir que eso es irreal para ti. Y tú eres hijo de Dios, ¿verdad? Y si eres hijo de Dios, pues entonces tiene que estar pasando algo. Si tú no sientes eso, es un problema, ¿verdad? Para ti, un problema bastante serio. Es bien importante que entendamos todas estas cosas, hermanos, porque pues no tiene sentido si no lo vemos de esa manera. Tanto que la iniquidad consiste en desafiar abierta y persistentemente la realidad reconocida y supone tal grado de desintegración de la personalidad que raya en la locura cósmica, que eso fue precisamente lo que pasó con Lucifer. Lucifer llegó a un punto de que rayó en la locura cósmica. ¿Qué significa eso? Pues esas ideas de verdad de un desquiciado. Esas ideas de Lucifer de verdad son una locura. De llevarnos a esa locura, a todos nosotros, pensando que eso es todo y que eso es la vida. Cuando le dedico mucho tiempo al mundo, estoy confiando más en el mundo que en Dios. Y eso no lo hizo Cristo Jesús. Jamás hizo Cristo Jesús ese tipo de cosas. Y Él habla precisamente eso. Dice, ¿qué tiene de diferente si ustedes buscan las cosas del mundo? Eso hace todo mundo. Buscan las cosas celestiales, que las cosas materiales son añadidura. Pero nosotros nos quedamos con aquellas cosas puramente básicas. Es un grave problema, de verdad, todo esto. El pecado es igual que la oscuridad. La oscuridad es falta de luz, ¿verdad? Eso es todo. Sencillo, la oscuridad es falta de luz. El pecado es falta de amor. El pecado es falta de amor. Ahora, claro que el ego no percibe ese tipo de cosas. Él no percibe que es una falta de amor. Para el ego todo está bien. Y él está enamorado, y él puede amar, y él puede hacer todo ese tipo de cosas. Pero sabemos claramente que el pecado es una falta de amor, porque el amor es un fruto del espíritu. Es un fruto espiritual. El amor, la paz, la paciencia y todo ese tipo de cosas son frutos del espíritu. Por eso ya les he explicado ese tipo de cosas. A ustedes les cuesta mucho trabajo realmente llegar a esa tranquilidad y todo eso, pues precisamente por eso. El ego no percibe lógicamente el pecado como una falta de amor. Simplemente lo ves como un acto de agresión más que todo. Cuando tú estás dentro del ego, tú no puedes aceptar la corrección sin enojarte. Tú te vas a enojar, tú no vas a estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque el pecado realmente es eso. El pecado es una falta de amor, una falta de comprensión, una falta de fruto del espíritu. ¿Por qué? Pues porque se ha metido en una irrealidad donde no existen esas cosas. Todos los frutos del espíritu son y están más allá de lo material.
Tú puedes hablar del amor, pero cuando tú estás enamorado, las cosas son diferentes. Cuando tú llegas al verdadero amor, es otra cosa, aún más todavía, que el estar enamorado. Para ustedes el afecto entre personas, a eso le llaman amor, pero es que el amor es otra cosa. El amor tiene que ver con Dios Padre, y el amor cubre todo y te lleva a la realidad. La paz también, y así sucesivamente. El pecado no es un error, tengan cuidado, porque el error es una cosa. Tú puedes errar, pero una cosa es errar y otra cosa es pecar. Tú puedes errar y de hecho vamos a errar en el camino. Eso es normal y podemos hacerlo, claro que sí. Pero lo importante es no creer en esa irrealidad, no meter mi ser en algo que es irreal. Eso es realmente lo que hay que hacer con todo esto. El pecado no es un error. El pecado realmente es esa parte que no está unido con Dios. Eso es el pecado. Es algo totalmente diferente. Le hacen una pregunta a Jesús acerca del bien y del mal. Le contesta Jesús la pregunta a este hombre. Hermano mío, el bien y el mal no son sino palabras que simbolizan niveles relativos de comprensión humana del universo observable. Punto. O sea, es contundente. Hermano mío, el bien y el mal, desde el punto de vista como tú lo ves, como tú lo entiendes, no son sino palabras que simbolizan niveles relativos de comprensión humana del universo observable. Empieza a explicar Jesús a este hombre de esta manera. Si eres éticamente holgazán y socialmente indiferente, pues simplemente puedes tomar como tu norma del bien las costumbres sociales corrientes. Por ejemplo, pues portarse bien en la sociedad, hacer esto. Eso para él sería bien, pero me dice que si yo hago ese tipo de cosas y tomo de esa manera las cosas, simplemente me dice que soy un holgazán. Pero ¿cómo así? ¿Un holgazán? Pero si estoy haciendo las cosas bien, oye. Se supone que sí, pero es que no estoy mirando más allá. Para ustedes puede que eso sea bien. Y digan, no, pues es que eso está bien. Me voy a portar bien en la sociedad. Escuchen muy bien. Si eres éticamente holgazán y socialmente indiferente, me da lo mismo, pues todo el mundo, yo lo importante es portarme bien y ya no importa. Pero no quiero tener trato con nadie. Que cada uno esté por allá y ya. Eso es todo. Éticamente holgazán, perezoso para encontrar y vivir la ética espiritual. Bueno, y socialmente indiferente, es decir, todos por allá y yo por acá. No importa, yo vivo mi vida, lo importante es no hacerle mal a nadie. Entonces, dice Jesús, puedes tomar como tu norma del bien las costumbres sociales corrientes. Pero me está diciendo que soy un holgazán, en el sentido social soy indiferente, no me interesa nadie. Ahora, me lleva a un punto más allá, me dice, si eres espiritualmente indolente, o sea, si tú estás en la vida espiritual pero eres indolente y sin anhelos de progreso moral, a nivel espiritual, pues entonces, sencillo, puedes tomar como norma del bien las prácticas y tradiciones religiosas, ¿se dan cuenta? De tus contemporáneos. Si eres indolente en el sentido espiritual, pues entonces sencillo, vamos a tomar como norma del bien el cumplir los mandamientos, hermanos. ¿Se dan cuenta? Vamos a cumplir los mandamientos y ya, eso es todo. Claro, cuando llega este hombre y le pregunta a Jesús, Señor, he cumplido toda la ley desde mi juventud. ¿Qué más me falta para lograr vida eterna? Y él le dice, bueno, haces bien. Solamente se dio cuenta que era espiritualmente indolente. Dice, bueno, haces bien. Pero la vida espiritual no depende de las obras de la carne. Ahora, yo me pregunto, ¿ustedes están en ese nivel? Muy seguramente sí. Les digo sinceramente que ustedes están en ese nivel. En el nivel de obedecer la ley de las costumbres religiosas. ¿Para qué? Pues para ganarme la vida eterna, porque ¿qué más puede ser? Por eso dice Jesús, si eres espiritualmente indolente y sin anhelos de progreso moral, entonces puedes tomar como norma del bien las prácticas y tradiciones religiosas de tus contemporáneos. ¿Cómo les ha dolido de verdad a todas estas personas que han escuchado y visto las conferencias en YouTube? Eso es una locura. Vienen los religiosos. No, eso está mal. Eso tal cosa. Eso no. ¿Cómo va a predicar desde una fundación? ¿Cómo va a hacer esto? ¿Cómo va a hacer lo otro? O sea, una cantidad de cosas. Uno se da cuenta de que estas personas son indolentes espirituales. No les importa crecer. Simplemente les importa cumplir sin anhelos de progresión espiritual. Puedes tomar como norma del bien las prácticas y tradiciones religiosas de tus contemporáneos.
Pero el alma que sobrevive más allá del tiempo, me está hablando de la realidad, me está hablando de algo diferente. Y ya deberíamos de empezar a vivir este tipo de cosas. Pero el alma que sobrevive más allá del tiempo y que emerge en la eternidad, debe hacer una elección viviente y personal entre el bien y el mal. Claro, aquí puede venir el ego y decir, yo ya tengo mi idea, ya sé qué es eso, entonces voy a hacer mi elección personal. No, tú no puedes hacer una elección personal a no ser que esté unido con el Espíritu. Tú no puedes hacer una elección acerca de la vida espiritual y de todos los secretos espirituales si tú no estás unido con el Espíritu, porque tú no sabes, la carne no puede jamás llegar a un entendimiento del Espíritu. La carne está hecha para lo que está hecha, pero no para llegar a ese entendimiento superior. Tienes que aliarte realmente con el Espíritu Santo. Tienes que aliarte con Jesús para poder llegar a entender este tipo de cosas, porque tú desde la carne no lo vas a poder hacer. Ustedes venían siendo religiosos, ahora que están escuchando este tipo de cosas, se están dando cuenta que estaban en un error. Pero ustedes dirán, bueno, pero todo el mundo todo el mundo está allí. No puede ser que todo el mundo esté equivocado. Pues claro, todo el mundo está equivocado. Ahora se dan cuenta ustedes que sí, que todo el mundo está equivocado, oiga. Que están adorando a un Dios falso, que los está llevando a cosas que no tienen sentido, que los está haciendo vivir lo que realmente están viviendo, pero una vida espiritual no la están viviendo. Que el pastor, que el líder, que todas estas personas que se dedican realmente a eso, ellos tienen una empresa que les genera dinero, pero no están en la vida espiritual. Pero el alma que sobrevive más allá del tiempo y que emerge en la eternidad debe hacer una elección viviente y personal entre el bien y el mal, tal como están definidos por los verdaderos valores de las normas espirituales. No es desde el punto de vista del ego, sino por los verdaderos valores de las normas espirituales, establecidas por el Espíritu Divino que el Padre Celestial ha enviado a residir dentro del corazón de los hombres. No es una cuestión de interpretación humana. El bien no es una cuestión de interpretación humana. El mal no es una interpretación humana. Y sin embargo les digo de corazón que el bien y el mal fueron inventados por el mismo ser rebelde. Fue el que inventó el bien y el mal. Pero una persona espiritual llega a otro concepto totalmente diferente. Está más allá del bien y del mal. La primera fuente y centro de todas las cosas, el Padre de nuestro Señor Jesucristo está más allá del bien y del mal. Y si tú eres hijo, ¿por qué tú no estás más allá del bien y del mal? Ahí nos damos cuenta de cómo estamos metidos en pecado, pensando que obedecer la ley y hacer ciertas cosas ya estamos bien. Pero nos dice claramente que si una persona está en ese punto, es simplemente un indolente espiritual, nada más. Es indiferente a todas estas cosas divinas. Este espíritu residente es la norma de la supervivencia de la personalidad. Esto me lleva a cosas de verdad bastante profundas, bastante grandes, y me lleva a entender, pues, que no entendemos nada sobre lo que es realmente el pecado. La bondad, al igual que la verdad, ¿qué es bondad? Pues para ustedes bondad es dar cosas. ¿Y qué es verdad? Bueno, pues verdad es no decir mentiras. Pero ¿qué tan alejados estamos de ese tipo de palabras? El lenguaje que tenemos es un lenguaje que estos personajes rebeldes lo prepararon, lo hicieron. Este lenguaje está hecho para fallar. Nos damos cuenta de que pues estamos errados. No sabemos ni qué es la bondad, ni qué es nada. Simplemente estamos diciendo, sí, esto es así, y esto es de esta manera, esto es de la otra manera, pero realmente no es así. Estamos equivocados en cuanto a eso. Estamos en graves problemas, hermanos, porque nosotros pensamos que ya sabemos esas cosas, pero no es así. Lo primero que tendríamos que nosotros hacer de verdad para poder empezar a entender la espiritualidad es cambiar nuestra manera de pensar y cambiar el berraco lenguaje y los términos que tenemos acerca de cada cosa. Cuando empecemos ya a entender qué es cada cosa, entonces vamos a decir, carajo, pero que sí que estamos equivocados. Porque claro, estamos equivocados. La bondad, al igual que la verdad, es siempre relativa e infaliblemente está contrastada por el mal. Es la percepción de estas cualidades de bondad y verdad la que capacita a las almas evolutivas. Miren esto tan importante, la que capacita a las almas evolutivas de los hombres para tomar las decisiones personales de elección que son esenciales para la supervivencia eterna. O sea, que si yo ya tengo mi concepto de mal o de bien, pues eso es desde el punto de vista puramente humano. O sea, no es desde el punto de vista divino. Porque para llegar a ese tipo de conclusiones debo entender claramente o debo utilizar dos ingredientes importantes, que es verdad y bondad.
para poder llegar a este tipo de concepto. De lo contrario, nunca lo voy a poder hacer. Los individuos espiritualmente ciegos, que siguen lógicamente los dictados de la ciencia. ¿Cuáles son los dictados de la ciencia? Bueno, pues si yo hago esto, entonces pasa esto. En que yo, por ejemplo, me voy a curar por medio de la ciencia. Que yo voy a adelgazar por medio de la ciencia. Que yo voy a hacer tal cosa por medio de la ciencia. O sea, esos son los dictados de la ciencia. Y tenemos que empezar a entender que hay otras reglas que son diferentes. Estamos plagados de todo ese tipo de cosas y pensamos que eso es verdad. Decíamos al principio de la conferencia que el pecado es deformar la verdad, deformar la realidad, seguir parámetros que no tienen que ver con la verdad. Y aquí me está llevando otra vez al mismo punto. Si yo estoy confiando en la ciencia más que en Dios y pienso que las cosas yo las puedo solucionar con ciencia, pues estoy completamente equivocado. No es así, hermanos. Las cosas no son así. Realmente hay otros términos diferentes. Porque Jesús en aquella época, cuando vino a esta tierra, ni siquiera se enfermaba, ni siquiera pasaban cosas. ¿Por qué? Pues simplemente porque Jesús tenía una mente sana. Y al tener una mente sana, pues todo su cuerpo está sano, sencillo. Pero ¿por qué nosotros pensamos de la otra manera? Pues porque tenemos un problema. Los individuos espiritualmente ciegos, que siguen lógicamente los dictados de la ciencia, las costumbres sociales, que eso es lo que la gente piensa, no, pues hay que ser un buen ciudadano, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. No quiere decir por esto, hermanos, y quiero que eso lo entiendan, no quiero decir por esto que entonces ahora se van a volver delincuentes. Porque si lo van a hacer, es porque eso es lo que son. No, es que ahora sí, pues como, claro, el mal y el pecado no significa dejar de tomar cerveza, o dejar de hacer cierto tipo de cosas. Ah, no, pues entonces voy a tomar cerveza. Pues entonces simplemente quiere decir que usted es alcohólico. No es que, pues como el pecado no es fumar, sino otra cosa, entonces voy a seguir fumando. Quiere decir que tienes un problema. Que a mí me da lo mismo, porque yo ni fumo, ni tomo, ni ninguna de ese tipo de vicios. Entonces para mí me da lo mismo. Entonces, ¿se ve la diferencia en cuanto a este tipo de cosas? Claro, la gente no lo ve, porque tiene una cantidad de cosas que no pueden salir de allá. Entonces, por eso, los individuos espiritualmente ciegos que siguen lógicamente los dictados de la ciencia, las costumbres sociales y el dogma religioso, escuchen muy bien, están en grave peligro de sacrificar la libertad moral y de perder su libertad espiritual. ¿Por qué? Me he dado cuenta de algo interesante. Y es que veo una cantidad de comentarios, como les decía en YouTube, que por qué se pone una gorra para predicar, que por qué no sé qué, que por qué sí sé cuándo, que por qué está vestido de tal cosa, que por qué tiene la cicatriz yo no sé dónde. O sea, una cantidad de estupideces que no tienen ni siquiera sentido. Esas son personas que siguen los dictámenes, ¿sí ve?, de las costumbres sociales y los dogmas religiosos. Por eso para ellos todo está mal. Y estas personas están en un grave peligro de sacrificar su libertad moral y de perder su libertad espiritual. Están en eso. Y la pierden, de hecho, porque estas personas, pues lógicamente que no van a escuchar estas cosas con buen agrado. ¿Por qué? Pues porque no. Cuando les he hablado de Jehová, la gente se asusta. Es lo mismo que en la época antigua cuando cierto científico pidió a los religiosos que solamente miraran por el telescopio y dijeron que no, que eso era herejía, que eso no podía ser así y decidieron matarlo. O sea, son cosas estúpidas. Es lo mismo, yo les estoy pidiendo a todos que por favor revisen su Biblia, no les estoy diciendo que no crean en Dios. Entonces ya por eso se enredan, tienen problemas. No estoy de acuerdo con eso. Y yo solamente les estoy diciendo que revisen la berraca Biblia, no les estoy diciendo que me crean, solamente que lean su Biblia. Entonces dicen algunos, no, es que eso es para confundirnos. ¿Se dan cuenta? Está completamente confundido, no hay nada más. Y por eso es que pasa realmente este tipo de cosas, ¿se dan cuenta? Gravísimo problema. No debe ser así, hermanos. Estamos en graves problemas. Porque la gente piensa que eso es la espiritualidad. ¿Pero por qué? Porque están siguiendo un dogma religioso, no porque están de verdad guiados por el Espíritu. Que tal alma está destinada a convertirse en un papagayo intelectual. ¿No se han dado cuenta ustedes, estos religiosos, cómo hablan? Amén, hermano. Tal cosa. Amén. Aleluya. Que Dios lo bendiga. Y que una cantidad de cosas. Pero venga, espérate. ¿Tú sabes lo que estás diciendo? No, no sé, pero yo lo hago porque todos lo dicen allá en la iglesia. Y hay que hacerlo. Eso no es un lenguaje, hermano. Eso es un problema. Entonces, estas almas están destinadas a convertirse en un papagayo intelectual, un autómata social y un esclavo de la autoridad religiosa. Por eso es que ellos no pueden aceptar en ningún momento estas cosas que tienen que ver de verdad con el Espíritu. ¿Se dan cuenta cómo es de diferente el pecado a lo que ustedes creen? Nos están llamando la atención.
pero les cuesta trabajo, les molesta. Ellos quieren quedar allí seguros. Dicen, no, yo estoy bien allí, yo no me voy a poner a dar vueltas. No puede ser que toda la humanidad esté equivocada. Pues claro, nos estamos enfrentando nada más ni nada menos que con Lucifer. Él no va a quedar tranquilo. Es lógico que vamos a tener muchísimos problemas muy serios en cuanto a eso. Para muchos religiosos, lo que yo les estoy hablando en todas estas conferencias, esto es un problema. ¿Por qué es un problema? Primero, lógicamente yo no tengo la investidura supuestamente para hablar de Dios, mi padre, no tengo la investidura. No fui al culto que tú fuiste, no fui al curso que tú fuiste, no soy parte de su familia pastoral, entonces por lo cual no tengo supuestamente ningún título para ese tipo de cosas. Que lo hago desde una fundación, no importa desde dónde lo hagas tú. Yo lo hago desde una fundación, tú lo haces desde una iglesia, pero no vas a creer que porque lo hagas desde una iglesia, entonces lo tuyo es real. No, señor, la verdad está en cualquier parte y es muy importante que la encuentres. La verdad solamente la tiene el Espíritu de Dios. ¿Qué te hace creer que si tú estás de parte de tu iglesia, entonces el Espíritu de Dios está contigo? Jesús compartió con religiosos y un día les dijo, me voy hasta que aprendan a agradecer a aquel que viene en el nombre del Señor. Pero no dijo, aquel que viene en nombre de una iglesia. Pero la gente sigue insistiendo en ese tipo de cosas. Eso es religiosidad. Y eso es precisamente ese tipo de personas que tienen que ver con ese tipo de forma de hacer las cosas. Esos son los individuos espiritualmente ciegos, que siguen lógicamente los dictados de la ciencia, las costumbres sociales y el dogma religioso. Y estas personas están en grave peligro de sacrificar su libertad moral y de perder su libertad espiritual. Y eso es lo que está pasando con cada uno de ustedes que se asustan de esto. ¿Por qué se asustan? O sea, yo no entiendo por qué tienen que asustarse. Simplemente lean su Biblia. No tiene sentido. Es la misma estupidez que le pasa a la humanidad. Si tú vas y abres tu closet y encuentras un esqueleto, sales asustado. O donde vea una calavera, te asustas. Pero ¿tú qué llevas en tu cuerpo? Pues llevas un esqueleto también, llevas una calavera, llevas todo. Pero no te asustas por eso, ¿verdad? Porque son creencias estúpidas, que no tenemos ni idea qué es lo que está pasando. Ese es el gravísimo error. Tenemos que mirar muy bien qué es lo que está pasando y buscar de verdad las cosas divinas como debe ser, no de la manera como se ha venido buscando y como todas las religiones que supuestamente tienen el poder para hacerlo, seguir esos dictados. No tiene sentido. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta eso. Hermanos, les agradezco muchísimo. Que Dios Padre los continúe bendiciendo por siempre. Les habló este servidor José Bolívar. Muchísimas gracias.